Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 4. Leeré la tercera estrofa. Con la enseñanza de Jesús, ejemplo de bondad, tus hijos todos en unión por siempre vivirán. Himno número 4. Hymn number 4. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La Biblia. Isaías. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Salmos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas. Miqueas. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Oseas. Cuando Israel era niño, yo la amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo.
Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esta noche, José salió para Egipto con el niño y con María, su madre. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Después la familia fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, y así se cumplió de lo que los profetas habían dicho. Lo llamarán Nazareno. Lucas. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo, muy amado, y me das gran gozo. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival, como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin, lo encontraron en el templo, sentando entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?, le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Juan. Se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra. Jesús les dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua.
Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron: ayer a la 1:00 p.m. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Lucas. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le pregunté a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Un sacerdote pasó por allí de casualidad,
pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió del lugar por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y se alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los ladrones? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Mateo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No la aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Juan. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar por medio de Él. Lucas. Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamando Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel.
Pero esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que las profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo la tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que habían reunidos con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Y de la ciencia y salud. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para enseñarles a hacerla ellos mismos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de una sola responsabilidad. La Virgen Madre concibió esa idea de Dios y le dio a su ideal el nombre de Jesús, es decir, Josué o Salvador. La iluminación del sentido espiritual de María silenció la ley material y su sistema de regeneración, y dio a luz a su Hijo por la revelación de la verdad, demostrando que Dios es el Padre de los hombres. Jesús procedió de la autoconsciente comunión de María con Dios. De allí que Él pudo dar una idea más espiritual de la vida que otros hombres y demostrar la ciencia del amor, su Padre o principio divino.
Habiendo nacido Jesús de una mujer, su advenimiento en la carne participó en cierto grado de las condiciones terrenales de María, aunque estaba dotado del Cristo, el Espíritu Divino sin medida. Eso explica las luchas en Getsemaní, en el Calvario, y eso le habilitó para ser el mediador o mostrador del camino entre Dios y los hombres. Si su origen y nacimiento se hubiesen apartado completamente de la costumbre de los mortales, Jesús no hubiera sido percibido por la mente mortal como el camino. La ciencia de la creación, tan visible en el nacimiento de Jesús, inspiró sus palabras más sabias y menos comprendidas, y fue la base de sus maravillosas demostraciones. Impulsado por el elemento más bajo de la mente mortal, Herodes decretó la muerte de todo niño varón a fin de que el hombre Jesús, el representante masculino de la idea espiritual, no pudiera reinar jamás y privar a Herodes a su corona. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Y así fue en los siglos siguientes, cuando Jesús demostró la ciencia del ser e hizo ver a sus discípulos el poder de la mente, convirtiendo el agua en vino, y les enseñó a tomar serpientes sin dañarse, a sanar enfermos y a echar fuera el mal, como prueba de la supremacía de la mente. Quiere el Cristo, la verdad, estar presente en todo altar nupcial para convertir el agua en vino y para dar a la vida humana una inspiración por la cual pueda percibirse la existencia espiritual y eterna del hombre. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, aludiendo no solo a su tiempo, sino a todos los tiempos: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Estas señales seguirán a los que creen. Anhelando que se le comprendiera, el maestro reiteró la pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La reiteración de esa pregunta quería decir: ¿quién o qué es lo que puede hacer esta obra tan misteriosa para la mente popular? En su rechazo a la respuesta ya dada en su reiteración de la pregunta, se ve claramente que Jesús refutó por completo la estrecha opinión implícita en el hecho de que citaron lo que corrientemente se decía de él. Con su impetuosidad acostumbrada, Simón contestó por sus hermanos, y su respuesta expuso una gran verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es, el Mesías es lo que has dado a conocer. Cristo, el Espíritu de Dios, de la verdad, la vida y el amor, que cura mentalmente. Esta afirmación le mereció la bendición de Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el amor
te ha enseñado el camino de la vida. Tres días después de su sepultura corporal, habló con sus discípulos. En el camino a Emaús, los amigos de Jesús lo reconocieron por sus palabras, los cuales hicieron arder sus corazones en ellos. Y cuando partió el pan, el Espíritu Divino, que así identificó a Jesús hace siglos, ha hablado por medio del Verbo inspirado. Y por medio de éste hablará en toda época y en toda región. Se revela al corazón receptivo y se ve de nuevo que está expulsando el mal y sanando a los enfermos. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. Cristo ha rodado la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas, y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado a una posible unión con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. Aunque demostraba su dominio sobre el pecado y la enfermedad, el gran maestro de ningún modo eximió a los demás de que por sí mismos dieron las pruebas indispensables de piedad. Trabajó para guiarles a fin de que pudiesen demostrar ese poder como Él lo demostró y comprender el principio divino de ese poder. Tenemos que hacer lo que Él hizo. De lo contrario, no estamos aprovechando las grandes bendiciones que el trabajo y el sufrimiento de nuestro Maestro nos otorgaron. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Orémonos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número
178. Oh amor, corona eres de la vida y de la luz. El amor de Dios nos guía y su senda clara es. Con bondad Jesús sanaba al mortal de su ceguera y el Maestro enseñó santas obras con su amor. Himno número 178. Hymn number 178. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede leer o comprar literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Las reuniones de los miércoles son similares a las de los domingos, con la diferencia de que las selecciones bíblicas se adaptan a las necesidades de la congregación y a la ocasión. En ellas también escuchará a los asistentes compartir el discernimiento espiritual, las experiencias y las curaciones obtenidas como resultado de su oración y estudio de la ciencia cristiana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado, 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Todos nuestros servicios están disponibles por teléfono y Zoom. Para más información visite el sitio de web thirdchurchnyc.com.
La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora ustedes están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y también a apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y quisiera compartir una experiencia, oprima el 5 primero y después el asterisco y espere hasta que la línea esté abierta. La señora dice gracias por la lectura de esta noche. Do we need to turn on the microphone? Over here? You can go, I'll keep translating. Estaba pensando en lo que significa que Dios es todo en todo, que realmente, ¿qué significa eso? No, what? Ah. Y durante su oración, lo que entendió que con un Dios, todo en todo, significa que no hay enfermedad. Solo hay abundancia para todos. No hay accidentes, no hay odio, no hay violencia. Solo hay armonía y solo hay amor.
Si es la verdad, si solo hay armonía, entonces no hay lugar para guerra y siempre tendremos la paz. So I'm very grateful to start to gain even a small amount of understanding of what it really means for God to be all in all. Tiene mucha gratitud por este entendimiento de que Dios es todo en todo. So what it really means to understand God is all in all is to live in heaven every day. Eso significa que uno vive en los cielos cada día. Thank you so much for the readings. Dice, gracias por la lectura y gracias a usted, señora.
Yo también quisiera expresar mi gratitud por una cosa que me pasó hoy. Tengo un año luchando con unas 2 oficinas. Me mandaron, donde trabajé, me mandaron a una clínica para un examen físico. Fue parte de la ley para las personas que trabajan en escuelas. Entonces fui, pero tenía aseguranzas que pagaron todo. Siempre han pagado. Entonces, tengo un año luchando porque me dicen que tuviera que pagar mucho. Y no es cierto. Entonces, cada vez que llamé a uno de 3 oficinas distintas, me dijeron cosas distintas. Entonces estaba muy confundida y no entendí qué hacer. Y siempre estaba tratando de hacer lo correcto, y si tuviera que pagar, sí, iba a pagar, pero no quería hacer algo injusto para mí. Entonces, al fin, hoy me senté a orar y empecé pensando que parece que Dios, como la mente divina, no está gobernando todo. Entonces, empecé a corregir esta creencia, porque en realidad la mente divina sí está gobernando todo, y todo en armonía, como dice la señora que habló. Entonces llamé a 2 oficinas hoy y con alegría, con amor por todos y con una gratitud a la mente divina. Fue real, no tenía que tratar de hacerlo. Fue como feliz de hablar con ellos y de compartir lo que sabía y aprender más. Y con las 2 personas con quienes hablé, me explicaron cosas que nunca había oído antes durante este año de luchar con todos. Y les pregunté, entonces, ¿qué hago? ¿Qué sugieren que haga yo? Y los 2 tenían un plan muy justo que pudiera yo hacer. Y lo hice y aclaró todo y ya cerramos el caso. Entonces, estoy agradecida porque tan simple fue cuando uno realmente ve que la mente divina tiene el poder. La mente divina está guiando todo. Y estoy agradecida, muy agradecida. Gracias a todos por sus testimonios y para su oración durante el servicio. Concluimos esta reunión cantando el himno número 157. Al orar, Jesús pedía por toda la humanidad que por siempre percibiera la unidad del hombre y Dios, y la voluntad de Dios se cumpla así. Himno número 157, hymn number 157.